Estos cuentos para un año, que ha publicado la editorial nórdica en noviembre de 2011, reúnen toda la obra completa de narrativa breve de Luigi Pirandello. Y aunque el título nos puede hacer pensar a una ordenación cronológica, en el propósito del autor, el itinerario cronológico, por así decir, no estaba tan explícito, o al menos no era prioritario, porque su intención era la de relatar las 1000 historias de la vida de miles de hombres a través de 241 puntos de vista, que son sus 241 relatos. Pero se dice que quería ser realmente 365 y que no llegó, no, que murió. Exactamente, murió en el año 1936, entonces del proyecto inicial de 24 volúmenes solamente se publicaron 14, estando Pirandello en vida, y el último, Una jornada, se publicó póstumo en 1937. Y después en 1967 un estudioso italiano, Manlio Vecchio Musti, realizó un estudio exhaustivo en todas las revistas donde Pirandello solía publicar cuentos y recuperó otros 27 relatos que se reúnen ahora en un apéndice, aparte de los volúmenes, de los 15 volúmenes. Ante todo, él tuvo referencias y mucho interés pues, por las vanguardias históricas. Sobre todo, una estrecha relación estableció con el expresionismo. Y lo vemos esto en muchos de los cuentos, como por ejemplo en El Remolino. Y también tenemos una cercanía con el surrealismo, con respecto a los recursos estilísticos que se utilizaban en las poéticas surrealistas, es decir, la autocitación y una retórica muy innovadora. Y tenemos un ejemplo en Soplo, que es un cuento de la última colección de relatos titulada Una jornada. Por otro lado, otro tema muy relevante es la relación de Pirandello con su tierra natal, con Sicilia, y con las tradiciones populares, con las imposiciones de la mentalidad de provincia que se reflejan en toda su obra. Y también otro gran tema es el tema de la personalidad, de la fragmentación de la personalidad, de la pérdida de identidad, consecuencia de la necesidad de llevar una máscara para responder a las exigencias de la sociedad. Entonces muchos estudiosos han analizado la relación de Pirandello con Freud, que es muy controvertida por otro lado, porque no se sabe si Pirandello realmente pudo leer a Freud. Lo que sí está claro es que los dos compartían el mismo interés, la misma curiosidad por la condición humana. Y también con respecto a referentes anteriores, tenemos sin dudas a Bergson y todo el problema del tiempo fluido, el tiempo de la memoria. Y también a Schopenhauer, de la representación de la realidad, y a Nietzsche, porque también es importante anotar que Pirandello se formó en Alemania. Él empezó a estudiar en Italia, pero después se trasladó a Bonn, donde se licenció en Filología Románica con una tesis sobre el dialecto de Agrigento, que es la ciudad siciliana donde él nació y donde transcurrió toda su infancia y adolescencia. Lo que intenté hacer a la hora de traducir a Pirandello fue justamente intentar respetar el tono que él utiliza en sus cuentos, porque claro, como empezó a escribir cuentos en 1922, terminó en 1936, en todos estos años su personalidad como escritor y su poética iban madurando, se iban modificando, y eso se refleja en los cuentos. Entonces yo quería que en la traducción se reflejaran estas diferentes etapas. Pirandello utiliza muchos dialectalismos, muchos términos dialectales, y en la traducción decidí preservarlos y poner notas al pie para explicarle al lector y justificarlo. Y creo que en ese sentido el hecho de ser italiana no representó, digamos, algo negativo, sino que al contrario, se convirtió en un aspecto positivo, porque el hecho de conocer
también la lengua del texto, es mi propia lengua materna, y también el hecho de haber estudiado tanto previamente al autor y de ser perfectamente consciente de la importancia de algunos términos, como es el término locura, o máscara, o persona, o bestia, en toda su obra, me consenció más a la hora de traducirlo y a la hora de elegir el correspondiente término en castellano. Aquí humorismo no lo tenemos que entender como, no digo sinónimo, pero como término cercano a cómico, lo que despierta la risa, porque en Pirandello el humorismo es la base de la creación y también la base de la interpretación, porque él hace una diferencia en su ensayo sobre el humorismo, que se publicó en 1908, entre el sentimiento, la advertencia del contrario y el sentimiento del contrario, ¿no? Y utiliza un ejemplo que en Italia es parte, incluso los niños que van al cole conocen eso, y es la historia de la vieja señora muy maquillada y vestida de una manera inapropiada por su edad, y entonces la primera reacción es reír, porque advertimos que aquella señora es exactamente lo contrario de lo que una respetable vieja señora tendría que ser. Pero si interviene la reflexión y pensamos que tal vez aquella señora se maquilla así porque teme perder el amor de su marido mucho más joven que ella, ahí sí sentimos lo contrario. Y en esta diferencia, en este paso desde la advertencia de lo contrario al sentimiento de lo contrario, se halla el humorismo. Él habla de la compasión amarga, ¿no? Respecto al humor. Sí, de la risa amarga, exactamente. Y es muy interesante porque justamente en la advertencia que él quiso anteponer a todas las colecciones de cuentos para un año que se publicaron con la editorial Mondadori, él se disculpaba con sus lectores, justamente por esa visión tan amarga de la vida que se reflejaba a través de sus cuentos, porque Pirandello era perfectamente consciente de la soledad, de la experiencia de la soledad, que muchas veces es parte de la experiencia humana, y aunque en muchos de sus cuentos el punto de partida sea un acontecimiento divertido o sea algo agradable que nos despierta la risa, o situaciones así como muy absurdas que pueden parecer absurdas, pero el trasfondo siempre es amargo y la conclusión final siempre es muy dura. Hay un cuento aquí que me recuerda a la obra de teatro, que es el último cuento, que es la tragedia de un personaje. Muy bien, exactamente. Esos cuentos son tan relevantes porque realmente representan el laboratorio de la obra de Pirandello. Prácticamente todos los argumentos de sus obras teatrales se encuentran en esos relatos. Y justamente el que tú has mencionado, la tragedia de un personaje, es la base para la redacción de los 6 personajes en busca de autor, junto con otro cuento que también está traducido en esa edición, que es Coloquios con los personajes. Entonces vemos que hay una intertextualidad enorme en todo el corpus de la obra, y podríamos definirla en 3 niveles, o sea, de los cuentos a la narrativa, a las novelas, de las novelas al teatro, y muchas veces del teatro al teatro mismo. Y te estoy hablando de las obras de metateatro, del teatro dentro del teatro. Del teatro metaficcional. Exactamente. Pero eso, el tema de que sea metaficcional lo convierte al propio autor en un personaje. Exactamente, es eso. Lo convierte no solamente en un personaje, porque muchas de las criaturas que aparecen en sus textos realmente tienen rasgos autobiográficos que se pueden identificar con él, sino también lo convierten en la voz de fondo, ¿no? de todo su corpus, no solamente narrativo, sino también teatral. Escribió cartas dirigidas a sus personajes, defendiendo sus decisiones como autor y los rasgos que él les había atribuido a determinados personajes. Entonces es muy interesante ese proceso, ¿no?, de cercanía y de identificación del autor con su obra, al punto que es muy difícil ahora distanciar los eventos que son reales en la vida de Pirandello de los que son ficcionales, y también distanciar
digamos, la personalidad del autor de las características de personalidad de muchos de sus personajes. Bueno, es muy interesante, eso es el tema de vida y literatura, ¿no? Vivir Exacto. la literatura hasta lo máximo. Sí, eso era su lema, ¿no? La vida o se vive o se escribe. Ese era su lema y él realmente la escribió hasta la muerte. Con respecto a su vida personal, a través de las cartas a sus familiares, a sus amigos intelectuales y sobre todo las cartas a Marta Abba, que era la primera actriz de la Compañía del Teatro de Arte de Roma, que Pirandello mismo fundó y dirigió a partir de 1925, pues en esas cartas es evidente toda la pena, todo el sentimiento de este hombre por su vida tan dura, por un amor no correspondido, por el dolor de tener a sus hijos lejos y el desembarco seguro que encontraba en la escritura y en sus personajes.